De vuelta a estudios, se encuentra con nosotros Miguel Palomino, él es director del Instituto Peruano de Economía, IPE. Así que lo hemos invitado porque nosotros vimos un índice de competitividad regional y nos preguntamos qué es la competitividad, por qué es importante para nuestra economía, porque hay que reconocer que finalmente, ¿no es cierto?, es el desarrollo económico el que nos ha sacado de la pobreza. O sea, le puede gustar a uno, a otros no le puede gustar mucho la oración, pero esa es la verdad. Entonces, en ese contexto decidimos invitarlo para que usted y yo entendamos muy bien de qué hablamos. ¿Cómo está, Miguel? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, un gusto. ¿Qué cosa es un índice de competitividad? Bueno, la competitividad es un elemento muy importante para determinar las posibilidades de desarrollo de un país o en este caso de una región. A nivel internacional es muy conocido el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial. Se usa internacionalmente para medir qué tan competitivos son un país versus otros países. Y normalmente lo que se hace es que se miden varios factores, ¿no? En el índice global de competitividad se miden 12 pilares, que se llaman así, 12 elementos, se consideran todos juntos y se saca una calificación general y con eso se determina cuán competitivo es un país en relación a otros. Copiando un poco esta metodología, tratando de usar el mismo tipo de metodología, con algunas salvedades porque no hay toda la información, pero con la misma idea, hemos hecho un índice de competitividad regional para entender dentro del Perú, de las 24 regiones, porque toda la región, Lima Metropolitana y Callao es una sola región, lo hemos considerado por así está la información, cuán competitivas están las regiones y cuál es el ranking de competitividad, ¿no? Y esto es muy importante porque hay una correspondencia casi exacta entre baja competitividad y mayor pobreza. Las regiones con menor competitividad son las regiones más pobres y las regiones más competitivas son las regiones con menor pobreza en el Perú. Y esto no debe sorprendernos porque la competitividad se relaciona con la capacidad de ser productivo y de crecer. Una región o un país que no es competitivo quiere decir que no tiene por dónde desarrollarse. Y al no desarrollarse no crece. Y como sabemos, el crecimiento, como lo mencionaste hace un momento, es la fuente principal de reducción de la pobreza. Todos los estudios indican que la reducción de la pobreza, en el caso peruano y en general, se debe en su gran mayoría al crecimiento económico, ¿no? Ahora, este índice que ustedes han desarrollado, no sé si es posible que le expliques a la gente cuáles son estos elementos que se han tomado en cuenta. Correcto, hemos tomado 6 elementos. Uno es el entorno económico, otro es el aspecto institucional, otro es infraestructura, también tenemos el aspecto laboral, el aspecto educacional y el aspecto de salud. Ok. Por regiones, ¿cómo han encontrado? ¿Cuál región es la más competitiva? Bueno, no es sorprendente que Lima sale como la región más competitiva, sobre todo porque tiene una ventaja muy grande en lo que es infraestructura. Okay. ¿No? Entonces, con eso nomás gana. Lo interesante es que no gana por un trecho muy largo. Arequipa es la segunda región más competitiva. Eso quizás no sorprenda mucho tampoco, pero ahí sí comienza a haber sorpresas. La tercera región más competitiva es Moquegua. La cuarta es Tacna. La quinta es Ica. Y finalmente es Tumbes. En general, fuera de Lima, tenemos que Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna, toda la costa sur peruana, son las regiones más competitivas del Perú, ¿no? Ya, hablando primero de las competitivas, de estos, ¿cómo has encontrado, digamos, cada uno de estos seis aspectos? Hay algunas debe ser uno más fuerte, otros más débil. En efecto, en general estas regiones andan bastante bien en todos, por eso están primeras, pero lideran particularmente en algunos, ¿no? Moquegua y Tacna lideran en educación, Arequipa lidera en salud, y en general tienen rankings relativamente buenos en otros factores también. Pero el caso de Moquegua, todos hemos escuchado hablar de las pruebas PISA. Así es. ¿No? De si en las pruebas verbales y matemáticas, para ver qué también están los niños en el colegio. Sabemos que Perú rankea muy mal en las pruebas PISA internacionales. Así es. Bueno, Moquegua es la estrella de las pruebas PISA en el Perú. Largamente mayor a cualquier otra región, y no solamente largamente mayor, sino que su ventaja se está acrecentando. O sea, conforme va pasando el tiempo, su ventaja es mayor. Algo están haciendo muy bien en Moquegua en términos de educación, ¿no? Por ejemplo. Arequipa tiene ventajas en salud y en infraestructura.
Entonces, este tipo de ventajas son las que llevan a que estas regiones estén liderando la competitividad en el Perú, ¿no? Ahora, hablemos del otro extremo, las menos competitivas. Bueno, las menos competitivas son, por un lado, Loreto, que es una región que lo que la daña muchísimo es la infraestructura. Como sabemos, en general nuestras regiones de selva y particularmente Loreto tienen un problema de conectividad muy grave. Sí, es lo más grave. Loreto, la ciudad de Iquitos, por ejemplo, la capital es una ciudad grande en el Perú, es la única ciudad importante del Perú que no está conectada a nuestra red de electricidad nacional. Es más, no está conectada tampoco por carretera, no tiene conexión, todo lo que sea telefonía o internet es por satélite, que es caro y complicado. Entonces, eso nada más le hace mucho daño. Además, si yo tengo mala infraestructura de carreteras y lo demás, también hace más difícil que yo pueda proveer servicios de salud o de educación. Entonces, ranquea también muy mal en salud y educación, pero en parte eso es por las dificultades de infraestructura. Entonces, Loreto es la región menos competitiva del Perú. Y eso, digamos, no es algo que salta a la vista porque Loreto no es la región más pobre del Perú. Es una región pobre, pero no la más pobre. De ahí sí ya vienen los sospechosos usuales. Regiones muy pobres como Huancavelica, como Apurímac, Ayacucho, Huánuco, ¿no? Esas son las otras regiones menos competitivas del Perú. De todos estos aspectos, me imagino que en este último tercio de la tabla las carencias son muy grandes. Sin embargo, tendría que haber por cada una de las regiones uno que es el que jala, uno de los factores que jala al resto. Sí, en el caso particular de Loreto es infraestructura es lo que lo mata. ¿Ya? Y es fácil identificar, como dije, porque está en la selva y tiene todas estas carencias. En las otras regiones más bien es una de esas cosas donde van mal en casi todo, ¿no? Pero, por ejemplo, tienden a tener malos resultados en todo. Huancavelica es el eterno pobre de nuestro país. Así es, digamos, los Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, ¿no? el llamado trapecio andino, son tres regiones muy pobres históricamente en el Perú y también son muy poco competitivas, ¿no? Bueno, son 3 de las 5 regiones menos competitivas. Precisamente el presidente se encuentra en Huancavelica, ahí está la imagen, estamos enlazados, no sé, ¿qué es lo que está cumpliendo una actividad? Está inaugurando la campaña Abrígate Perú por el friaje, por el inicio de las heladas. Ya se viene el frío, es una buena idea, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Estábamos hablando de cómo sacar adelante, o sea, este es el diagnóstico, ¿no? Los mejores, los peores, y lo que yo quería saber era cuál es el ancla, qué es lo que hace que una región se vuelva más competitiva. Pero en estos casos específicos donde casi todo está mal, ¿cómo sale una región de eso? No, digamos, la mala noticia es que tienen la mayor parte de las regiones muchas deficiencias. Pues casi todo anda mal. Eso es la mala noticia. La buena noticia es que en la medida que arrancas de un nivel muy bajo, mejorarlas no es tan difícil. O sea, si se hace realmente un esfuerzo y se dedican los recursos para mejorarlas, mejorarlo no es tan difícil porque estás arrancando de una situación tan mala. Ya, a ver, pero ahí, ¿no? ahí viene. Entonces, hay que mejorar, si quieres ponerlo en una palabra, tú tienes que mejorar la productividad de los trabajadores, de las actividades económicas de estas regiones. ¿Por qué la infraestructura importa? Porque si yo tengo electricidad, entonces yo tengo fuente de energía más barata y puedo ser más productivo, puedo utilizar maquinaria que no podría utilizar, me puedo iluminar mejor, etc. Si yo tengo carreteras, yo puedo tener un muy buen producto, pero si no tengo cómo sacarlo, no puedo llegar a ningún mercado. Entonces necesito carreteras para poder sacar, necesito conectividad para saber quién me quiere comprar y cómo comunicarme con mis clientes, ¿no? O telefonía. Necesito educación porque una fuerza laboral educada es una fuerza laboral más productiva. Y esto se tiene que iniciar desde que son niños, ¿no? Entonces, la educación es muy importante. Las instituciones también son muy importantes. Si yo no tengo un poder judicial que camine, si yo no tengo un gobierno nacional, regional y local que priorice bien las obras, que dedique los recursos con los que se cuenten a mejorar la condición de vida de la población, entonces no va a caminar. También necesito recursos, hay que tener un presupuesto público para mejorar la situación de la región. Entonces, todos estos factores se tienen que mejorar. Ya, pero ahí la gente que me escucha dirá, bueno, ¿y no hemos crecido económicamente? Bueno, es que aquí está todo el cuadro el Perú... de IPE, ¿eh? Está la pobreza del año 2004, que pasaba el 50%, ahora está 28 por ahí. Ha caído en 32 puntos más o menos, casi 33 puntos la pobreza en el Perú. Estamos hablando de
casi 10 millones de peruanos que han salido de la pobreza. O sea, es realmente una cifra extraordinaria. Y sin embargo... Ya, y ha ocurrido en todas las regiones. En alguna más, por ejemplo, tradicionalmente Cusco era una de las regiones más pobres del Perú. Junto con las que mencioné, Cusco y Cajamarca y Puno eran las otras, digamos, los sospechosos usuales cuando uno mira quiénes eran las regiones más pobres. Cusco ya no lo es. En los últimos 8 años, solo 8 años, ha caído más de 42% de los cusqueños han salido de la pobreza. Es una cifra extraordinaria. Hoy día en Cusco, solo como 21% de la población o 20 y pico % de la población es pobre. Igual es muchos pobres, pero es menos que el promedio nacional. O sea, estamos, para que la gente se ubique, estamos mirando este cuadro de competitividad sobre el crecimiento que hemos tenido. Claro, entonces hay una clara relación entre la competitividad y la posibilidad de crecer. Si yo no tengo sobre qué basar mi crecimiento, no puedo crecer. Entonces la competitividad es un requisito. Y el crecimiento es lo que me da la mejora en las condiciones de vida y la reducción de la pobreza. Entonces todo el Perú ha crecido y en todo el Perú, incluyendo en las regiones más pobres, ha habido una notable reducción de la pobreza. Pero esa reducción ha sido más grande en algunas regiones que en otras. Cusco, que era muy pobre, ha bajado la pobreza de una manera espectacular. Apurímac, que es muy pobre también, la ha bajado bastante, pero la ha bajado menos de la mitad de lo que bajó en Cusco. ¿Por qué? Porque en Cusco había un boom de hidrocarburos, de gas, un boom minero, un boom de turismo, un boom generalizado en muchos sectores. Apurímac, que es una región que todavía no se ha logrado conectar del todo con el Perú, donde no ha habido ninguno de estos booms especiales que han llevado al crecimiento. Lo mismo con Ayacucho y Huancavelica, digamos, ¿no? Entonces, lo que se necesita es conectarlos al mercado, crear oportunidades para que lo que se produce en la región, para que el trabajo de los trabajadores de la región pueda conectarse mejor y ser más productivo. Ahora, en el tema de crear condiciones, estas últimas, ¿es importante el tema de los proyectos de inversión? Es muy importante proyectos de inversión, porque en regiones donde las condiciones son muy malas, como lo son en Huancavelica, en Apurímac, Ayacucho, Huánuco, uno tiene que un poco crear las condiciones bases para que pueda haber más crecimiento. Si no hay conectividad, si no hay carreteras, si no hay escuelas, si la población no está educada, si la población no tiene nutrición básica, entonces es bien difícil que sobre eso se pueda basar un crecimiento sostenible. Claro. Hay que crear algunas condiciones básicas. Cuando esas condiciones básicas están creadas, entonces hay que comenzar a hacer cosas que ya te permitan invertir en la región y aprovechar las posibilidades de crecimiento, porque todas las regiones tienen algunas posibilidades de crecimiento. Entonces, para entender, son 2 pisos. El primero es la inversión del Estado en esta conectividad, salud, en condiciones básicas. Sí. Y luego vendría la otra inversión, que es principalmente privada, que es la que ya desarrolla y genera, o sea, desarrolla las oportunidades de crecimiento que se sustentan sobre estas condiciones básicas. ¿Cómo has encontrado, por ejemplo, Cajamarca, que es una región que ha tenido esta inversión privada? Bueno, Cajamarca en alguna manera está, en lugar de desarrollándose, está desdesarrollándose, ¿no? Lamentablemente lo que está ocurriendo en Cajamarca es eso. Cajamarca fue durante un buen número de años, del año 92 al año 2005, era una de las regiones que más crecía en el Perú. Es más, haciendo ciertos cálculos, era la región que más creció en el Perú en ese periodo. Pero del 2005 a la fecha, Cajamarca ya no está creciendo nada. Es la región que menos ha crecido en el Perú del 2005 al 2010. Es de locura. ¿Por qué? Porque las oportunidades de desarrollo que tiene Cajamarca, que tienen que ver mucho con los recursos con los que cuentan, no están siendo utilizadas. Básicamente le han dado la espalda a sus ventajas más grandes para desarrollar. El ejemplo que yo doy siempre es como si que tuviéramos pues a Messi en la selección peruana y lo tuviéramos y se dice, no, se va a la banca, con él no vamos a jugar. No tienes tu mejor recurso y lo tienes paralizado y no lo utilizas, ¿no? ¿Cuáles son los factores humanos que determinan, o sociales o políticos, que le quitan competitividad a una región? Bueno, son factores institucionales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son los mecanismos mediante los cuales la sociedad se pone de acuerdo para decidir cuáles son sus problemas y cómo resolverlos. La conflictividad, por ejemplo, es un síntoma de mala institucionalidad, porque las instituciones están ahí para resolver conflictos. Si los conflictos son muy graves y no se resuelven e interfieren con elementos fundamentales de la actividad económica y de la actividad social,
pues hay debilidad institucional porque no hay forma de resolver conflictos. Ya, y en ese punto le quería preguntar... Y la conflictividad es uno de los factores que se mide en el tema institucional, ¿no? Sí, es uno de los que más problemas tenemos. Yo le quería preguntar, usted, después de haber visto esto, ¿cómo evalúa los términos de licencia social y de consulta previa? ¿Son importantes? Tener una licencia social es bueno. Ninguna empresa quiere operar en un medio hostil. Cualquier empresa que se desarrolla en alguna zona quiere tener buenas relaciones con la zona. Pero de lo que se trata no es de las intenciones de tener buenas relaciones. Además, ninguna población, en principio, quiere ser enemigo de una empresa. No es una cosa de principio. Lo que hay es un tremendo elemento de desconfianza, de falta de comunicación y de entendimiento, y de mecanismos para resolver las faltas de confianza y la falta de información. Si realmente hay la capacidad de generar mucha riqueza y muchas oportunidades, ¿por qué no se ponen de acuerdo en cómo se reparte eso? Pero entonces, ¿sí es válido el término para usted? Por supuesto que tiene que haber un acuerdo. La pregunta es cómo lo logra. Licencia social, que es tener buenas relaciones con las comunidades con las cuales opera una empresa y que es razonable, no quiere decir que cualquier persona o grupo de personas puede prohibir una actividad. No es así, pues. En ningún lugar del mundo ocurre eso. En todos los lugares del mundo, por ejemplo, cuando se va a hacer una de estas grandes vías, ampliar una avenida en Lima, la ampliación de la avenida típicamente va a suponer que se van a tomar y se van a expropiar los terrenos a algunos privados. Claro. Y se le va a tener que pagar por ello. Y se busca pagar un justiprecio. Claro. Pero si hay una persona que dice, no me da la gana, no me voy a ir, no se va a paralizar la obra. Lo siento, existen procedimientos mediante los cuales a esta persona se le paga una cantidad que se estima justa y se acabó y se salió. De acuerdo, el tiempo se nos está acabando cuando iba a entrar al tema ya de lo que es la economía, pero he leído que usted ha señalado que no cree que se alcancen las expectativas de crecimiento para este año, y en este contexto de este índice eso es preocupante. Sí, bueno, efectivamente, pero lo que está ocurriendo este año es un tema muy específico en relación con algo mucho más fundamental y de fondo, que es la competitividad nacional y regional. Este año han ocurrido algunas cosas, algunas externas y otras internas, que han llevado a que la confianza, tanto empresarial como el consumidor, se deteriore en algo. Si este deterioro de la confianza se revierte, pues podemos retomar una senda de crecimiento elevado. Si no se revierte, entonces probablemente vamos a comenzar a crecer a tasas más bajas. Y una cosa muy clara, hablamos de que casi 10 millones de peruanos habían salido de la pobreza en los últimos 8 años. Si lo ponemos contra el crecimiento promedio, eso quiere decir que más o menos, a cifras redondas para que quede claro, cada punto de crecimiento saca de la pobreza a 150.000 peruanos. Ahí la importancia. Si crecemos un punto menos, como una regla aritmética muy sencilla, no es preciso esto, claro, quiere decir que estamos dejando 150.000 peruanos que ya no van a salir de la pobreza. Bien, señor Palomino, lo voy a volver a invitar. Nos hemos quedado con temas pendientes. Lamentablemente el tiempo es corto. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Pausa y regresamos.